Ahora pasamos a la hermenéutica especial y lo que hemos visto es lo que se llama la hermenéutica general, que son principios generales de la hermenéutica. Y ahora pasamos a lo especial. ¿Por qué dicen hermenéutica especial? Porque se trata de los distintos géneros literarios, las formas, o sea, habladas, o sea, escritas, de escribir. Y ustedes ya va a ser más claro a la medida que veamos esto. Entonces comenzamos con la ley. Y la ley, cuando hablamos de ley, tenemos en mente los primeros 5 libros, ¿no? O también se llama el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos en mente esos 5 libros. Y estos son libros que si decimos ley, tal vez podemos simplemente pensar, aplicar la palabra ley tal como la conocemos por nuestro sistema legal, que consiste en códigos, que consiste en códigos legales sobre conducta y también que regula la vida entre las personas, y pensar en algo meramente legal. Y es cierto que esos 5 libros tienen una parte grande que de ellos que es legal, son leyes, son regulaciones, son estatutos que Dios dio a su pueblo. Pero la ley también es otra cosa. La ley es un pacto entre Dios y su pueblo. Así que la ley dice lo que hay que hacer, pero el pacto es el acuerdo entre las dos partes, entre Dios e Israel. Y eso también figura en nuestra interpretación. La ley de Moisés también nos cuenta de la formación de un pueblo que comienza a partir de la creación, con Adán, Noé, Abraham, y como Dios iba en la historia eligiendo para sí un pueblo y formando ese pueblo. Entonces eso también es parte de la ley. Entonces es mucho más que simplemente la parte legal. Y en el mismo Pentateuco tenemos ley, tenemos historia, tenemos poesía, tenemos cánticos, pero cuando volviendo a la parte de la ley, la parte legal, tenemos la ley moral, tenemos la ley ritual o religiosa y tenemos la ley civil. Y la ley moral no necesariamente viene con castigos. Simplemente Dios dice, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ustedes tienen que hacer esto. Pero también hay una parte civil en que se estipulan casos. Por ejemplo, si alguien mueve la piedra que marca el límite entre la propiedad de uno u otro, si alguien roba un animal, que son los castigos, la parte civil y la parte ritual, cómo se hacen los sacrificios, el calendario del templo o del tabernáculo y tantas cosas más, la ordenación de los sacerdotes, por ejemplo, la parte de la religiosa o ritual de la ley. Y nosotros como cristianos sabemos que nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto. La ley de Moisés no es el pacto de Dios con nosotros, fue el pacto con Israel, pero que Dios estaba preparando y anticipando el nuevo pacto en Cristo. Así, y por eso Pablo insistió tanto que no estamos nosotros bajo el antiguo pacto. Y lo insistía en Gálatas, en Romanos y en otras partes. Entonces, el Antiguo Testamento no es nuestro testamento en el sentido de pacto.
pero sí es palabra de Dios. O sea, es Dios habló esa palabra, pero no lo tomamos como nuestro pacto. Y cuando vemos punto B, dos tipos de estipulaciones del antiguo pacto no han sido renovados en el nuevo pacto. Bueno, la ley civil y la ley ritual. Pero sí, la ley moral sigue porque vemos que Jesucristo, si queremos saber cuáles son las partes del antiguo pacto que debemos de cumplir nosotros, tenemos que mirar en el Nuevo Testamento lo que dijo Jesús en los Evangelios y lo que dijeron sus apóstoles en las epístolas, que explica cuáles son las partes del antiguo que fueron renovados, que también siguen tocando a nosotros. Y punto D, que es un poco difícil de entender, bueno, no tanto, pero un poco complicado. Toda la ley del Antiguo Testamento es la palabra de Dios para nosotros, pero no es mandato de Dios para nosotros. Entonces voy a dar un ejemplo puse un ejemplo ahí de Levítico 19. Vamos a Levítico. Eh, 19, verso 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, eso es la idea ahí, es la idea de ellos en el tiempo de la cosecha. La instrucción de Dios era, ustedes sacan lo que sacan en la cosecha, pero si cae algo, si cae una espiga de trigo, si ustedes pasan por la viña y quedan algunos racimos de uvas que ustedes no vieron, no vuelvan atrás para buscarlos de nuevo. Déjenlos para la gente que no tiene. Eso fue como una forma de ayudar a los que no tenían, especialmente a los huérfanos, a las viudas en aquellos días. Entonces, esto era una ley para ellos y decimos, pero es ley para nosotros. Y bueno, pero eso no ha sido renovado. Jesús ni los apóstoles han dicho que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y si me imagino un granjero hoy con una de esas máquinas monstruosas un combine que corta y trilla el trigo en una sola operación y luego lo lleva a un camión. Me imagino que para cumplir esa ley, por eso hacen un trabajo muy completo, para cumplir la ley, él no va a romper su máquina para obedecer a Dios. Pero el principio sigue igual para nosotros. Entonces, la práctica de esa ley no exactamente de la misma manera, pero nosotros sí podemos buscar en la manera en que nosotros con nuestros negocios y con nuestra forma de ganar la vida, de ver formas en que estamos pensando no solo en nuestra propia ganancia o como yo puedo recibir el 100% porque lo merezco, sino decir, Dios, tú me has bendecido. Y yo voy a buscar la forma en que lo que yo hago puede beneficiar a otros, sin seguir esta ley literalmente, pero seguir con el mismo principio. Entonces, por eso digo que no es ley para nosotros, pero sí es palabra de Dios. Esos principios quedan, son eternos. Y mientras en el mundo hay pecado y hay hambre y esas cosas,
Dios va a decir, ustedes que son mis hijos son responsables de vivir como según este principio. Así que es palabra de Dios, debemos tomarlo en serio, pero no es ahora una ley que tenemos que imponer como ley. Y bueno, punto E, bueno, ya lo he dicho, las partes de la ley que se renovó explícitamente en el Nuevo puede considerarse parte de la ley de Cristo. Los usos que hacemos nosotros con la ley es importantísimo para ayudarnos a entender los orígenes del mundo y la humanidad y el plan de Dios. Dios comienza a trazar un plan en Génesis y lo sigue haciendo en Éxodo. Y esto marca ese plan que Él anuncia, Él sigue cumpliendo a lo largo de la Biblia. Cumplido, por supuesto, completamente en Cristo, pero los inicios, los fundamentos están puestos en Génesis. Voy a darles un ejemplo que siempre me conmueve porque es la diferencia entre la salvación y la perdición. Un problema con algunas de las misiones y el evangelismo que se ha hecho a veces es que se comienza predicando a Cristo como el camino a Dios y como el camino a la salvación, pero si la persona no sabe quién es Dios, ni sabe qué es lo que Dios quiere, esa persona está atraída a la salvación por una oferta de algo. Y no porque realmente ve la importancia de conocer y de adorar a Dios. El ejemplo concreto fue que tengo en mente fue con una misión que fue a predicar a tribus que nunca había escuchado ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, o sea, completamente afuera de cualquier influencia cristiana. Y ellos fueron y predicaron. Y comenzaron como muchas veces hacemos nosotros, predicando a Cristo, pero la gente no tenía ningún marco de referencia. Entonces, ¿qué hicieron? Ya tenían dioses, ¿sí? Tenían varios dioses. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron a Cristo con sus otros dioses. Esto no es la salvación. ¿Cómo van a saber quién es Dios? Bueno, Dios comienza a comunicar quién es en Génesis. Por eso esa misma misión comenzó, en vez de inmediatamente predicarles a Cristo, comenzó a enseñarles del Antiguo Testamento quién es Dios. Y esos tribus tenían sacrificios, tienen un concepto de sacrificio. Pero si nosotros decimos Jesucristo es sacrificio, ellos van a poner a Cristo a la par de sus sacrificios y no van a ver la grandeza que es el sacrificio de Cristo realmente. Entonces ellos pasaron un tiempo enseñando quién era Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios único, y enseñaron cómo Dios había trabajado con Israel. Y cuando ellos llegan al Nuevo Testamento, las personas ya estaban listas, porque sabían quién era Dios y qué era la salvación y qué era el pecado. Entonces, es muy importante que nosotros usamos la ley, porque eso nos da los cimientos para toda la obra de Dios en toda la historia. Bueno, ya lo dije, conocer quién es Dios. Y también podemos apreciar mucho el nuevo pacto a la luz del viejo pacto, porque el viejo pacto anticipa lo que Dios iba a hacer. Y no sé si se les ha ocurrido a algunos de ustedes cuando ustedes leen de alguien que blasfemó el nombre de Dios y lo llevó afuera del campamento, lo apedrearon. No había una segunda oportunidad. Y yo pienso, en mi caso, las cosas que yo he dicho, que he pensado, y digo,
¿qué habría pasado conmigo o en mi familia o en mi iglesia si la primera vez que hiciéramos una cosa así nos hubieran llevado afuera para apedrearnos? Yo doy gracias a Dios por su misericordia. Y cuando vemos el viejo pacto, que era bueno, no era malo, era bueno, pero la dureza, la severidad del viejo me hace decir gracias Dios que vino en la persona de Jesucristo a mostrarnos a mostrarnos quién eres. Y bueno, punto D también, ya lo he dicho, marca el plan, la trayectoria de la obra de Dios en el resto del Antiguo Testamento. Ahora la parte, ustedes ven, en estas páginas creo que vamos a marchar más rápido. Las historias o la historia son, vamos a hablar de cuáles son los libros que tienen narrativa, que básicamente son los libros históricos. Bueno, Génesis sí tiene algo de historia y también Números tiene bastante, Deuteronomio también tiene bastante, pero normalmente ya que hemos hablado de la ley, vamos a pensar en libros como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Ruth, Esther, Nehemías, Esdras. Tenemos esos libros que son libros de historia. También tenemos en los evangelios. Ahora, los evangelios tienen muchas cosas y eso vamos a analizar más los evangelios después, porque los evangelios tienen partes didácticas, tienen las parábolas, pero los evangelios también tienen historia. Y el libro de los Hechos también es un libro con mucha historia. El Hechos tiene sermones, historia, sermón, historia, así está dividido el libro de los Hechos, pero mucha historia tiene. Bien, vamos a hacer algunas observaciones generales para interpretar la historia. Muchas veces los libros históricos tienen como introducciones o tienen transiciones escritas o tienen conclusiones que explican el propósito. Y voy a dar por el tiempo solo un ejemplo. Si vamos al libro de los Jueces, vamos a ver el plan del libro explicado en unos pocos versículos. Vamos a Jueces 2. Bien, vamos a Jueces 2, verso 11. Es medio largo, pero creo que casi se explica solo. Jueces 2, verso 11. Yo creo que, no sé, podría haber alguien que leyera desde 11 bueno, es largo, de 11 a 23. Si ustedes no tienen que escuchar mi voz siempre. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había hecho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces,
sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no apartaban de sus obras, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Gracias. Gracias. Entonces se ve ahí el autor mismo del libro de los jueces nos está dando un anticipo, anticipadamente el plan del libro. El pueblo sirve a Dios, los lleva a la tierra prometida, les da la tierra, pero quedan naciones todavía a conquistarse. Ellos no hacen lo bien delante de los ojos, lo bueno delante de los ojos de Dios, sino que van y siguen los ídolos, y su camino es corrompido. Y después, entonces, Jehová les deja en manos de sus enemigos, y cuando la situación se vuelve insoportable, ellos entonces claman a Dios. Dios los libera otra vez, levanta otro juez, pero sigue el ciclo. Y cuando nosotros leemos el libro de Jueces, de hecho es exactamente lo que vemos. Y ellos van del estado espiritual que tuvieron en los tiempos de Josué, que era medianamente bueno, y cada vez es peor. Y cuando llegamos al final del libro de los Jueces, tenemos ese episodio escandaloso en que un grupo de hombres intenta violar a un hombre que es visitando en la tribu de Benjamín, y el hombre, otra cosa bochornoso, ofrece su concubina a ellos, y ella termina siendo matado por esos hombres. Y ahí, a raíz de ahí, una guerra civil y casi el exterminio de todo el tribu de Benjamín. O sea, es un episodio sumamente triste en la vida de Israel. Y uno ve que este fue parte de un ciclo, y cada vez ellos, el país se volvía en peor. Y así llegamos a los tiempos de Samuel, y Samuel comienza a ministrar y levantar de nuevo al pueblo por la obra de Dios. Así que es una cosa espantosa, pero eso es el plan del libro. Y anuncia, y como este libro, en los libros históricos, casi siempre hay un plan. Y muchas veces el autor anuncia el plan que tiene. Bueno, cada relato o narrativa
tiene 4 partes básicas. Bueno, uno es la escena. Eso nosotros, si leemos un cuento, casi siempre comenzamos el cuento y hay una escena. Dice cómo eran los árboles, cómo era el tiempo, cuántas personas había y esas cosas. Luego se presentan los personajes, quiénes eran, la persona, el protagonista. ¿Quién es el protagonista? Es la persona que es la figura central en la historia. Antagonista, bueno, la persona que va en contra del protagonista o las personas. Y los agonistas son las personas que acompañan, que cumplen un papel, pero no cumplen los papeles principales. Después, en una narrativa, tenemos la trama. ¿Qué es la trama? La trama es la parte donde nosotros vemos que hay una tensión. Si en una historia simplemente es una lista de las cosas que se hicieron. Por ejemplo, no es una historia de decir, me levanté, me bañé, comí el desayuno, fui al trabajo, almorcé, trabajé más, volví a casa. Eso no es, bueno, es una narrativa, pero no tiene interés. Lo interesante sería si en el camino al trabajo me topo con ladrones y muchas cosas y gente que quiere matarme. Ya tenemos una historia interesante. Pero entonces, en la Biblia no se cuenta cosas simplemente para hacer una lista. Bueno, hay listas, son las genealogías, sí, pero eso sí. Pero cuando se cuenta de la historia, del movimiento de las cosas, siempre es en el contexto de un problema, un desafío, y en que Dios está por obrar, por hacer algo, y como son narrativas, historias, está la parte humana, en que los seres humanos viven en un peligro o en alguna condición, algún problema, y uno ve que la trama entonces es esa parte de la tensión, y luego es que llega a su punto culminante cuando el punto de máxima tensión y se resuelve. Y eso a la 4ª parte de cada narrativa es su desenlace o su resolución. Ya las cosas se han resuelto y solo falta los detalles de cómo termina. Y eso se ve cuando uno lee un cuento, una novela, lo mismo en una película. Existe esa tensión, el momento culminante y luego la resolución. Pero en la Biblia es un poco diferente que una novela o una película o un cuento humano, en cierto sentido. Es que en la narrativa bíblica el protagonista principal nunca es el hombre, es Dios. Y aun cuando no se menciona el nombre de Dios explícitamente, la historia siempre tiene como personaje principal a Dios. Tal es así que ustedes saben cuál es el libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios. ¿Cuál es? Sí, Esther. Qué raro, ¿no? Un libro en la Biblia que no menciona a Dios. Pero cuando uno lee el libro de Esther, uno tiene muy en claro que la persona que está obrando en todo es Dios. Y más aún cuando estamos en las partes históricas de la Biblia, cuando sí nombra a Dios, estamos aún más conscientes de esto. Entonces, está la parte humana, pero por arriba de todo está la obra de Dios. Y así que hay 3 niveles. Uno en la narrativa bíblica, el nivel tercero, la más alta, es el desarrollo en la historia del plan que Dios trazó antes de la creación. Lo llamamos la historia de la redención. Entonces nosotros tenemos una pequeña historia, por ejemplo, el libro de Ruth,
El libro de Ruth ocupó un tiempo muy cortito en la historia. Pero podemos ubicar el libro de Ruth en el gran plan de Dios que Dios tuvo para llevar al Mesías al mundo, porque es parte de la historia de David, ¿sí? Es parte de la línea de ascendencia que iba a culminar en el nacimiento de Jesús. Entonces vemos esto. También hay un segundo nivel que es el nivel que ocupa esa historia en la historia del Antiguo Testamento o del Nuevo, en el caso de Ruth. Ahora vamos a tomar un paso atrás y no ver tanto el Nuevo Testamento, sino pensar en el Antiguo. Y vemos que el libro de Ruth ocurre justamente, ustedes se acuerdan cómo hablamos hace momentos del libro de los jueces, la situación espiritual en Israel. ¿Cuándo ocurren las cosas en Ruth? Ocurren justamente al final del libro de los jueces. Qué interesante, ¿no? Entonces, esa historia de la fidelidad de una nuera extranjera y su madre y su suegra viuda, mujeres casi desamparadas, pero que Dios los ampara y provee esposo para Ruth y también eventualmente al rey David. Entonces uno ve esa pequeña historia como parte de la historia de Dios salvando y obrando en Israel. Y el nivel primero o el nivel inferior son los cientos de relatos individuales. Entonces podemos ver en los libros históricos, hay muchas narrativas cortas. La vida de un rey, tal vez se pasa 10 versículos contando la vida del rey Joacás o una cosa así, y luego pasa otro. Son cortos, pero hay cientos, no sé, tal vez miles de esas narrativas cortas. Así que si estamos enseñando o predicando, es de mucho valor tener en cuenta los 3 niveles, que primero que es una historia humana, y ubicar esa historia y contarla como tal, con todo su drama, su acción, pero después ubicarla en la historia del pacto en que está, o sea, nuevo o antiguo, y también en todo el plan de Dios. Y eso enriquece mucho nuestra predicación. Una advertencia, ¿qué es lo que no son los relatos? Bueno, no son alegorías, primero. No es que hay que buscar significados ocultos. Nunca he escuchado esa prédica, he leído de esa prédica. Algunos han tomado Génesis 24 como alegoría, que Isaac es Cristo, que su novia Rebeca es la iglesia y el siervo de Abraham que busca la esposa para Isaac es el Espíritu Santo. Bueno, eso es puro alegorismo y no creo que refleja lo que debe de ser la interpretación de una narrativa. La narrativa no necesariamente puede tener moralejas, puede haber lecciones morales, pero no es el propósito principal, sino el propósito principal es ver el obrar de Dios en llevar a cabo su plan. Pero las narrativas pueden ilustrar muy bien las enseñanzas dadas en otras partes. Ayer tuvimos una conversación y bueno, Ricardo mencionó no me acuerdo ahora el ejemplo, pero que era una historia del Antiguo Testamento que ilustraba perfectamente
algo que Dios estaba haciendo en el nuevo. Entonces, eso puede también ser una buena cosa para hacer. Consejos para interpretar bien. Observen, y voy a decir esto ahora, mañana en la escuela bíblica, yo voy a dar un ejemplo de la narrativa, de interpretar una narrativa tomado de la vida de José sobre el final del libro de Génesis. Así que no voy a dar ese ejemplo, pero yo voy a hacer algunas de estas cosas. Y es un texto que siempre muy llamativo, un texto rico en enseñanza. Pero observen la progresión de escenas. Si cambia el escenario es por algo. Ellos escribieron o sobre cuero o sobre, ¿cómo se llama? Papiros. Cuero o papiros. Creo que eran los chinos que inventaron papel. Así que no tenían papel. No tenían los materiales de escritura, eran caros. La tinta no tanto, pero el material sobre el cual escribir, y ni hay que hablar de tomar la masa y el hierro y tratar de escribir en piedra, que era un proceso muy lento. No, así que, pero escribir era un trabajo, no era fácil como ahora, en que los materiales son baratos y tenemos la imprenta. Así que ellos eran muy económicos con sus palabras. Y cuando uno lee en el Antiguo Testamento o el Nuevo una narrativa, y si ponen algo es porque lo consideran importante. Ellos no echen a perder el tiempo con los detalles si no tienen importancia. Entonces, observen la progresión de escenas. También observen los personajes, cómo son, las descripciones de ellos. También las personas que están contrapuestas. Por ejemplo, mañana vamos a ver entre José y Judá y Rubén. Yo voy a enfocar en esas tres personas. O tenemos en contraste. Y ahora tenemos también ejemplos de Elizabeth y María en Lucas 1 y 2. Ahora no es tanto el contraste entre ellos, sino como ellos se refuerzan, se edifican entre sí. También el diálogo que ocurre cuando hay en el narrativo, cuando hay una conversación entre dos personas o más, casi siempre el autor está señalando la dirección que va a tomar en su historia. Está dejando pistas en el diálogo de lo que está haciendo con su historia. También a veces cuando hay muchas personas que hablan con una sola voz, que también vamos a ver mañana en la historia de José, también el autor está dándonos a entender que algo viene. Y así que esa parte que sigue voy a conversar de esto mañana en la escuela bíblica. Y vamos a pasar ahora, eso va a ser un ejemplo de este tipo de cosas. La interpretación de las narrativas en los hechos, bueno, los mismos principios que interpretar las historias en el Antiguo Testamento, pero también tener en cuenta el propósito del libro. Acuérdense ustedes que el autor casi siempre da algún indicio de a dónde quiere llegar con su escritura y Hechos no es la excepción. Y Lucas dice en Hechos 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que él ahora comienza hablando de su evangelio. Él dice, yo enseñé acerca de Jesús hasta el momento en que él fue recibido arriba. Y después sigue hablando Lucas y da el programa de su libro. Verso 7, Jesús hablando. Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de hecho, cuando nosotros seguimos estudiando el libro de los Hechos, vemos primeramente cómo Dios alcanza a Jerusalén, luego pasa a Samaria y después a los gentiles y hasta el último de la tierra. Entonces, Lucas textualmente sigue su plan, tal cual como dice aquí, es lo que dijo el Señor, pero en el plan del libro de Lucas, él comienza con Jerusalén, Judea, sigue con Samaria y hasta lo último de la tierra, y termina en Roma. ¿Sí? Entonces, Roma que era el capital del mundo del mundo mediterráneo antiguo. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es el propósito del libro. Y punto B, tener cuidado de no confundir el registro de lo que pasó con una prescripción de lo que tiene que pasar. Y eso es muy importante porque tenemos cosas que suceden en el libro de los Hechos, como en el día de Pentecostés. Bueno, hay toda una rama del cristianismo que toma el hecho de que hubo un día de Pentecostés como algo que tiene que repetirse todos los días y en la vida de todo creyente. Que si una vez cayó el Espíritu y hablaron en lenguas, entonces siempre a todo creyente tiene que pasar lo mismo. Entonces están tomando algo que un hecho histórico, un hecho real, pero están tomándolo como si fuese mandamiento, que un patrón, algo normal que tiene que pasar siempre que se reúne la iglesia. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es decir, esto sucedió, pero ¿qué hacemos con esto? Tenemos que usar el resto del libro de los Hechos, además de las epístolas. Entonces, con las epístolas podemos tratar de ubicar el significado de cada cosa que sucede en el libro de los Hechos. Es un poco sobre la historia y las narrativas. Y vamos a seguir con los evangelios. Una cosa que tal vez en un principio parece debilidad de los evangelios es su fortaleza. Pareciera debilidad que Jesús no... Sabemos que Jesús sabía leer y suponemos que sabía escribir porque Él lee en la sinagoga. Pero no tenemos ninguna palabra escrita que Jesús escribió a mano propia. Qué interesante, ¿no? ¿Ustedes han pensado en esto? La palabra de Dios, el Logos, el verbo de Dios, la última y la máxima revelación de Dios es Jesús. Pero Él no dejó escrita ninguna palabra por su mano. Todo lo que tenemos acerca de lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, fue escrito por manos de los apóstoles o por personas a quienes delegaron la función de escribir los apóstoles. Y
esto que parece debilidad, nosotros decimos, pero si Jesús mismo hubiera escrito algo, ya no estaría ninguna controversia, porque tendríamos seguridad que es exactamente lo que él había dicho y lo que él había escrito. Pero hubiéramos perdido la riqueza de tener 4 evangelios, y cada evangelio cuenta con una perspectiva distinta lo que es la vida y el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. No se contradicen, pero se complementan lo que cuenta en los evangelios. Y cada evangelio fue dirigido a un grupo distinto. Muchos piensan que Marcos se dirigía a los romanos por su énfasis en el poder, la autoridad, los milagros. Mateo se dirigía a los judíos, porque Mateo es quien más cita las profecías cumplidas, como más de 50 veces. Y Lucas, Lucas mismo dice que él estaba escribiendo a, evidentemente, un amigo griego, porque el nombre que él da es un nombre griego. Entonces, pensamos que él estaba dirigiéndose a ellos. Y así con cada evangelio tenemos otro punto de vista que nos enriquece nuestro panorama de quién era Jesús y qué hacía y qué decía. Así que los evangelios tienen muchas cosas. Tienen historia, tienen partes didácticas donde el mismo Señor Jesús enseña. También tiene partes que son compuestas de parábolas. Y así que el evangelio no es un solo género literario. Puse ahí la palabra perícopa. Bueno, esa palabra no es tan importante. Lo que quiero decir con esto, lo que los estudiosos dicen, es, con esto se hace referencia a las secciones de las historias de los evangelios. Y casi siempre cada historia tiene su máxima, tiene su principio. Por ejemplo, Zaqueo. Vamos a Zaqueo en Lucas 19. Y bueno, dice, ahí por el tiempo no vamos a leer toda la historia, pero Jesús entra en Jericó, pasa por Zaqueo, se entera que viene Jesús, sube a un árbol porque es un hombre muy, muy bajito. Jesús ve a Zaqueo y dice, Zaqueo, bájate porque hoy tengo que ir y comer contigo en casa, y lo hace. Y cuando lo hace, algunos de la gente, supuestamente gente de bien, critican, porque dicen, mire cómo es Jesús. Versículo 7, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero miren la conclusión que saca el Señor. Él tiene otra conclusión. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque cuanto él también es hijo de Abraham. Y ahí viene la parte más importante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si nos toca predicar este texto, vamos a contar la historia con el lujo de detalles y todo eso. Pero, ¿cuál es el punto a que quería llegar Lucas cuando lo escribió? Esto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así con esta corta historia hay muchos de estos en los evangelios. Y nos toca a nosotros
leerlo y estudiarlo cuidadosamente para sacar bien la misma conclusión. Bueno, punto 4, por el tiempo no lo voy a... Pero habla de los pasajes paralelos de que hablamos anoche, que en los evangelios cuando, por ejemplo, Jesús y Zaqueo no ocurre en otro evangelio, solo en Lucas. Pero hay muchas otras cosas que sí ocurren en 2 de los evangelios o ocurren en 3 o aún que unos pocos que están en los 4 evangelios. Y siempre vale la pena comparar y usted va a terminar enseñando sobre uno. No trate de enseñar sobre 4 textos. No funciona bien. Enseñar sobre uno. Pero vale la pena hacer la comparación y aprender viendo a cada uno de los textos que tratan del mismo evento o del mismo tema. Y bueno, así vamos a tomar un descanso y cuando regresamos a las parábolas.